La encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el nuevo código ENCERRONER y obtén una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021 y de los tantos temas que siguen postergados por la crisis política eterna, pues el más urgente, el más importante y el más olvidado es la educación. El impacto terrible que significa que los niños y los adolescentes en la práctica sigan encerrados, sin socialización, tratando de aprender a través de una pantalla. En este programa hemos hablado ya varias veces de este tema, no solo del retraso educativo en un país que ya es uno de los últimos en la prueba PISA, sino también de cómo se afecta la salud mental de los niños, que pueden tener meses sin interactuar con otros niños. Algunos de ustedes dirán, oye, pero esto es irresponsable, ¿no? Retorno a clase, se van a contagiar. Espérense un ratito. Y para empezar, no le crean al ministro de Educación, Juan Cadillo, que demostrando una ignorancia terrible dijo que los niños son los que más contagian. No, eso es completamente falso. Entonces, veamos primero los datos. La UNESCO lleva un seguimiento mundial de los cierres de las escuelas por culpa de la pandemia. Y como verán en este cuadro, el Perú figura casi solito junto a países como Venezuela u Honduras, como de los pocos que tienen todavía las escuelas cerradas en agosto de 2021. La gran mayoría de países, y no estoy hablando ya solo de Europa, de Estados Unidos, la gran mayoría de países de América Latina y específicamente Sudamérica, que tienen los mismos meses de clase, ya tienen las escuelas parcialmente abiertas. Y hay que decirlo, todos esos países, todos han llevado la pandemia mejor que el Perú. El Perú, por si alguien todavía no recuerda este dato, es el país con más muertes per cápita del mundo. Entonces no es que mantener las escuelas completamente cerradas ha evitado contagios. No. El Perú ya es el peor escenario posible. Se nos olvida porque ahorita la segunda ola acaba de pasar y entonces estamos viviendo esta calma antes de la nueva ola. Pero el cierre de las escuelas no hizo que los contagios disminuyeran. Y al contrario, como toda la evidencia sugiere, en todos los países del mundo, pueden revisar informes de la UNESCO, de la OMS, de revistas científicas, la apertura racional, flexible, gradual, semipresencial de los colegios no ha provocado contagios masivos en ningún lugar del mundo. Porque en ningún lugar lo han hecho a la loca, pues nadie quiere contagiar a sus niños, ¿no? Y nadie está diciendo que en el Perú se haga la loca, que se abra todo ya. Yo insisto con lo mal que nos ha ido los peruanos con la pandemia porque eso también tiene un impacto en los niños. Hace un par de semanas se publicó un artículo en The Lancet que tendría que haber sido un escándalo real en el Perú. 1 de cada 100 niños peruanos ha perdido a su madre o a sus abuelos apoderados por causas asociadas a la COVID-19. Es una realidad que sitúa al Perú como el país con mayor tasa de niños huérfanos del mundo por la pandemia. Esto lo ha dicho el estudio Estimaciones Mínimas Mundiales de Niños Afectados por la Orfandad Asociada a COVID-19 y la Muerte de los Cuidadores, publicado en The Lancet. El 1% de los niños es huérfano ahora en el Perú después de la pandemia. Entonces la niñez ha sido quizás el segmento más golpeado por la pandemia en el Perú después de los adultos mayores. Y sin embargo, nuestros gobiernos, que hemos tenido ya varios gobiernos en lo que va de la pandemia, han enfocado todos sus esfuerzos más bien en abrir centros comerciales, abrir cines, abrir estadios y colegios. Poco, no voy a decir nada porque sí ha habido avances. Ya el año pasado, de hecho, se abrieron unos 800 colegios en zonas rurales. Planes piloto que funcionaron muy bien. ¿Ustedes acaso escucharon de contagios en esos colegios el año pasado? No, funcionó. Y desde entonces el Ministerio de Educación ha ido lanzando poco a poco varias resoluciones permitiendo ciertas reaperturas, la mayoría en zonas rurales, pero algunas de esas resoluciones, las más recientes, ya permitirían abrir o reabrir parcialmente, gradualmente, escuelas en las ciudades. La última de esas resoluciones, de hecho, se dio el 27 de julio, el último día del gobierno de Sagasti. ¿Cuál es el balance de esas normativas que permitirían el regreso a las clases? Según el experto José Carlos Vera, ahora mismo hay 68.700 colegios habilitados, pero de esos, solo 5.300 han logrado reabrir. O sea, solo 5.000 de 68.000 que, según el marco legal, ya podrían reabrir. ¿Por qué tan pocos? Según Carla Gamberini de Más Educación, resulta que algunos de los criterios epidemiológicos establecidos por el Ministerio de Educación son básicamente imposibles de alcanzar en una zona urbana. Por ejemplo, se establece que en la zona del colegio que se quiere reabrir se tienen que presentar
menos de 20 casos nuevos por cada 100.000 personas. Lo que es algo que ni ahora, en el momento más bajo de la pandemia, que en el que está el Perú ahora mismo, se puede alcanzar en una ciudad. Por eso es que el 97% de las pocas escuelas que ya han reabierto están en zonas rurales. Porque para una zona urbana ese estándar es casi imposible. Gamberini pone el ejemplo de cuál es el mismo estándar, pero en los Estados Unidos. No es menos de 20 contagios como en el Perú, sino que allá es menos de 44 hospitalizaciones por cada 100.000 personas. O sea, un criterio mucho más razonable, ¿no? Hay un dato más que está en la ley. El retorno a clases, por ley, no solo es flexible, no solo es gradual, no solo tiene que ser seguro, sino también es voluntario. Y esto está en la ley porque por supuesto que es importante. Los padres tienen derecho a decidir. La posibilidad de que a un niño le vaya mal con la COVID es de 0,01. Pero hay padres para los que ese 0,01 ya es mucho riesgo y es totalmente comprensible. Entonces, eso es algo que también tiene que quedar claro en este debate, ¿no? Nadie está obligando a nadie aquí. Es un tema amplio, hay un montón de otros factores, por supuesto. El transporte de los alumnos, la vacunación de los maestros, pero ya no tengo tiempo para discutir. Pero se tiene que discutir esto. Tenemos que seguir discutiendo esto todo. Además, mientras se solucione, mientras discutimos todo esto, ahora mismo ya tienen que plantearse medidas alternativas para que los niños puedan tener ahora ya, aunque sea un nivel mínimo de socialización entre ellos. Que se permitan eventos extracurriculares al aire libre, con mascarilla, con distancia, ideas coordinadas y consensuadas con los padres. Pero se tiene que hacer algo por la salud mental de los niños y se tiene que hacer ahora, porque no podemos seguir siendo un país que piensa más en los dueños de los centros comerciales que en los niños. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Te toca vacunarte? Nosotros te llevamos. Descarga la app de Didi y obtén 10 soles de descuento en 2 viajes, ingresando el código Pongo el Hombro. Viaja seguro a los 42 centros de vacunación de Lima y Callao. Viajemos por un futuro mejor. Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y hoy a las 9 de la mañana se va a presentar el premier Guido Bellido ante el Congreso para pedir el voto de confianza a su gabinete. En principio parece tener la cosa difícil, pero no tanto. Necesita la mitad de los votos, en este caso serían 66 votos si acuden los 130 congresistas, que es algo bastante alcanzable. El bloque oficialista de Perú Libre y Juntos por el Perú son 42, entonces solo necesita 24 votos más, que se pueden obtener fácilmente de bancadas más centradas tipo Somos Perú, Partido Morado, pero sobre todo será clave lo que el gobierno logre cosechar en bancadas tipo Alianza para el Progreso, que aquí Acuña siempre puede sorprender, ¿no? Dependiendo de con quién haya negociado lo que haya negociado. Y también con Acción Popular, que tiene tantas facciones como integrantes, y algunos votos oficialistas podrían salir de ahí. En todo caso, es muy probable que la discusión larga, ¿no? Porque todo el mundo quiere decir lo que tiene que decir, no se acabe hoy. Prepárense para largas perolatas y para que la votación se dé en la noche o incluso mañana. Ojo, si ganara la abstención, que es un escenario posible, tendría que volver a votarse todo. Pero esta presentación de hoy, como recordarán, casi no sucede. Durante el fin de semana Castillo estaba completamente ya decidido a sacar a Bellido del premierato. Ahora ya sabemos más detalles de lo que pasó gracias a una crónica de Alonso Ramos para Sudaca. Una crónica, ojo, en la que quizás la revelación más importante es que fue la propia Verónica Mendoza la que se la jugó para mantener a Bellido como premier. A ver, ¿qué pasó? El sábado hubo una reunión en la casa del ministro de Justicia Aníbal Torres. Allí llegó por un bando Cerrón junto a Guido Bellido, ¿no? El bando cerronista. Y por el otro lado, desde Palacio, llegó Castillo con el exministro de Justicia Francisco Eguiguren. ¿Se acuerdan que Cerrón había tuiteado contra un misterioso exministro de Justicia? Algunos asumieron que era García Sayán. Pues no, era Eguiguren, que había sido ministro de Justicia con Humala. Bueno, y en esa reunión Eguiguren tomó la palabra y fue él, a nombre de Castillo, que le pidió la renuncia en su cara a Bellido. Entonces, como imaginarán, pues estalló todo, se sacaron los trapitos al aire. El propio Castillo llegó a amenazar con renunciar a Perú Libre. La cosa siguió tensa hasta que la madrugada los alcanzó y ellos no habían llegado a un acuerdo y cada uno se fue a su casa. Por eso el domingo y el lunes Cerrón se dedicó a tuitear como loco, a agitar las masas, convocar movilizaciones, en fin. Pero el lunes, por la tarde, Verónica Mendoza visitó a Castillo y fue ella quien lo convenció a Bellido de que se quede.
Imagínense, ¿no? Mendoza tuvo la oportunidad de conseguir a un premier que no fuera ni un homofóbico, ni un machista, ni un prosenderista, pero prefirió apoyarlo. Lo gracioso es que Cerrón pensó todo lo contrario. Pensó que Verónica lo estaba atacando y se dedicó él a atacarla en las redes. Hubo un teléfono malogrado tremendo ahí que ya se ha solucionado a través de intermediarios. Pero toda esta historia pues en realidad no hace sino revelar la fragilidad y la improvisación del actual gobierno que hoy se va a jugar su primer partido importante. Mientras tanto, como les anunciamos ayer, Vladimiro Montesinos fue trasladado al penal Ancón 2. No va a estar más en la base naval que ha sido su hogar durante 20 años. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se presentó ayer en el Congreso a explicar que Vladimiro va a estar a cargo de un grupo de operaciones especiales del INPE, cuyos integrantes han sido poligrafiados y serán sometidos a evaluaciones periódicas. El pabellón estará sujeto a una estricta seguridad con un circuito interconectado de cámaras de vigilancia monitoreado desde la dirección del penal y la sede central del INPE. En coordinación con la Policía Nacional del Perú se ha establecido además un segundo anillo de seguridad externa en este penal, dijo el ministro. Pero además también dijo, esto es interesante, el régimen en que ha sido ubicado el interno Montesinos es el régimen cerrado especial y conforme establece el Código de Ejecución Penal y su reglamento, no le corresponde el acceso a teléfono público como tenía en la base naval. Cuando estalló el caso de los Vladiaudios, pues muchos pensábamos que Montesinos se había aprovechado de un derecho que sí tenía de usar el teléfono público para hacer las llamadas, ¿no?, que quedaron registradas, pero no, ni siquiera tenía ese derecho, o sea, ni siquiera él podía haber solicitado eso que había sido su coartada original. Y sobre esto hay más novedades. Vladimiro Montesinos tenía permiso para llamar 2 horas al día, 2 horas cada día en la base naval. Esta es una revelación de Christopher Acosta de Latina que se hizo ayer. Entre el 2020 y el 2021, Montesinos remitió 10 pedidos para hacer comunicaciones telefónicas en el horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Montesinos hizo este pedido originalmente en el 2019, pero no le dieron bola. Ahora sabemos que porque legalmente no le correspondía. Pero el año pasado, estos pedidos sí fueron admitidos por el jefe del CEREC, el Centro de Reclusión, el capitán de navío Víctor Murguía Silva. O sea, el señor tenía 2 horas diarias de teléfono. Alucinante. ¿A quiénes más ha estado llamando Montesinos en todo este tiempo? Y ojo con otra cosa. Christopher Acosta accedió a esta información porque la solicitó a través de un pedido de acceso a la información, que es un trámite fácil de hacer al alcance de cualquier ciudadano y que es nuestro derecho. La información producida por las entidades del Estado es de todos nosotros, es pública. Inicialmente la Marina se negó a dar este registro, le dijo no, pero Christopher Acosta apeló y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública le dijo que hace una semana, mira, tienes 7 días para hacerlo y lo entregaron. Entonces, este es un escenario ideal en el que los derechos se ejercen y el Estado de Derecho se cumple. Es una buena noticia en el fondo, ¿no? Y al final todos nos enteramos de que algo no debió ocurrir sin necesidad de filtraciones ni nada, todo sobre la mesa. Un datito más para irnos. El ministro Aníbal Torres ayer también en el Congreso confirmó otro dato que dimos ayer también en La Encerrona, que el CERE, que el Centro de Reclusión de la Base Naval, ya se cierra. Que todos sus reos van a tener que ser trasladados antes del 9 de enero del próximo año, a donde todavía no se sabe. ¿La decisión de quién es? De la propia Marina de Guerra. Esto, por cierto, también lo reconfirmó ayer la ex ministra de Defensa, Nuria Esparch, que dio un dato extra, que en la última renovación del convenio del INPE con la Marina hace más de 2 años, la Marina ya había indicado que ese convenio no se iba a renovar. O sea que por ahí viene la cosa, ¿no? Igual, de todas formas, esto de la cárcel de Abimael y dónde va a terminar Abimael es una papa caliente para este gobierno y seguramente veremos que salta este tema en la sesión del Congreso de hoy. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. La Encerrona llegó gracias a Service Piura, la central de carga del Perú. Cuando más nos necesite, nosotros seguimos transportando, con salidas diarias, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Transportamos hoy, entregamos mañana. Somos Service Piura. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos de las noticias falsas, nuestra otra pandemia. Es muy importante cuidarnos de los bulos, de las paparruchas, porque nos hacen daño por muchas razones. Por empezar, no nos dejan evaluar nuestra realidad de manera clara. Lo vimos con el tema del fraude, ¿no? Hasta ahora hay gente convencida de eso, haciendo el ridículo en las calles,
en vez de concentrarse en los graves problemas reales que sí ha traído el actual gobierno. Y otra razón para cuidarnos de las noticias falsas es que nos generan zozobra, ¿no? La mayoría están diseñadas para mantenernos en un estado de paranoia permanente. Por eso son muy importantes iniciativas como Perú Check, que es una alianza de periodismo colaborativo de fact-checking impulsado por el Consejo de la Prensa Peruana. Así que tenemos hoy 3 noticias falsas desmentidas por Perú Check ayer. Rapidito nomás, vamos con las 3. 1. Es falso el comunicado atribuido al APRA sobre la expulsión de Mulder, del Castillo, Garrido, Lecainía, Vilches y otros personajes. Imagínense, el APRA expulsando a Mulder o a Del Castillo. Pero ese comunicado se difundió por todos lados hace unas semanas. Tenía hasta sello, firma, parecía súper real. Hasta La República lo difundió como si fuera real. Tuvo que rectificarse. Perú Check, de hecho, habló con el secretario general del partido, el excongresista Elías Rodríguez, y él negó el documento, y además el Tribunal de Ética de ese partido en sus redes sociales también lo desmintió. O sea que, noticia falsa. Segunda, es falso que haya empezado la desmilitarización del BRAEM, como indica un viral. Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha negado esta versión y además Perú Check contrastó con fuentes de la zona que indican que no existe un repliegue militar. Se ha difundido en las redes esta noticia que dice urgente, ¿no? La desmilitarización del BRAEM ha llegado. ¿Y cuál es la fuente? La noticia falsa fue inicialmente difundida en el diario Expreso, en su edición del 22 de agosto. En la portada se indicaba el titular era Zona Liberada y tenía su bajada que decía empezó la desmilitarización del BRAEM, narcotráfico y terrorismo reinarán. Eso era la portada, pero luego entrabas al texto, abrías las páginas del diario y la noticia era otra. Dice Perú Check. La noticia en la cual se sustenta el viral se refiere realmente a una eventual comisión no creada hasta la fecha para evaluar la continuidad del estado de emergencia en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, BRAEM. Por su parte, tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el Ministro de Defensa han negado que exista un repliegue castrense en la zona de emergencia. Además, Perú Check consultó con el periodista Enrique Vera, especializado en cobertura sobre el BRAEM, que le dijo que hasta el momento no se ve ninguna retirada de fuerzas militares en esa zona. Una noticia falsa. Y vamos con la última, la tercera. Es falso que Pedro Castillo haya comprado una casa de más de $1 millón como indican virales. El interior de la casa mostrada en fotografías corresponde a una propiedad a la venta en Chorrillos, pero acá yo tengo que decir que me ha contactado la dueña de la casa de la otra foto, de la foto de afuera, totalmente mortificada porque este bulo, esta paparrucha ha sido difundida en redes por políticos, por ejemplo Marta Chávez, ¿no? La casa que algunas versiones dicen que Castillo ha alquilado, otras dicen que ha comprado, no está ni en alquiler ni a la venta, al menos una de ellas, porque este fake es tan falso que las fotos que acompañan al texto pertenecen a casas distintas. O sea, la foto de afuera no es la foto de la casa de adentro. Entonces la dueña de una de esas casas me ha pedido a mí que desmienta esto y yo lo estoy desmintiendo. La otra casa, la foto de dentro, según Perú Check, sí está en alquiler y de hecho todavía está en alquiler y la pueden encontrar disponible en la web Urbania. Así que otra noticia falsa. Ya saben, no difundan cadenas de WhatsApp, ni memes de Facebook, ni nada que no les conste que sea real. No es difícil, pero todos tenemos que poner el hombro aquí también. Pónganle una mascarilla a sus celulares porque ustedes mismos no saben si están contagiados de desinformación. Así que una mascarilla de celular y así evitan contagiar a los demás. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que ya estaban celebrando que habían expulsado a Mulder del APRA. ¿Quién importa realmente si han expulsado del Castillo del APRA? Con ellos también. Porque la encerrona es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es jueves de juegos y nos han escrito de la marca de juegos de mesa Elite Class. Esta vez les queremos presentar Pandemia, un juego educativo para niños en el que el objetivo es llegar de la calle a tu casa cuidando cada uno de los órganos que tienes y tratando de no infectarte con algunas de las pandemias que existieron en la humanidad. Peste bubónica, cólera, viruela, COVID y otros más. De esta manera conoceremos más sobre estas enfermedades que azotaron al mundo. Para los que nos escriban de parte de la encerrona tenemos un descuento del 35%. Estamos en Facebook e Instagram como Elite Class y Elite Class Perú. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.